Falta Mili nada más. Ya va a entrar, si puede. Bueno, igual se está grabando, no se preocupen. A ver, ¿por qué es específico el tratamiento de la preeclampsia? Porque hay que tener en cuenta cómo le puede afectar al feto y cualquier medicación que se le dé a una mujer embarazada, el médico tiene que elegir aquella que le es menos dañina o que no llega a afectar al feto. Por eso se trata preeclampsia y por eso se trata diabetes gestacional. Si no, ustedes atienden solamente alteración de necesidades básicas y en el caso de la preeclampsia, lo que están atendiendo es una alteración circulatoria. Y en el caso de la diabetes gestacional es una alteración hormonal. Y lo vamos a poner por ese lado. Vamos. Entonces, no pueden usar esas palabras en los diagnósticos, pero sí las tratan de manera específica. En la parte de pediatría, generalmente hay lugares comunes. Intoxicaciones, lo que se llama intoxicaciones folclóricas, a un bebé cuando se empieza con los cólicos, porque no maneja los gases, y le dicen a la mamá, alguien le dice, dale manzanilla, y en vez de darle una cucharadita de manzanilla, le dan una mamadera de manzanilla. Ustedes no se toman un balde de manzanilla cuando tienen un dolor de estómago, se toman una tacita. Piensen en el tamaño del bebé y piensen en la cantidad. Las madres, cuando son sobre todo primerizas y no tienen experiencia, no saben medir esto. Entonces viene el chico con otro problema porque le dijeron que le dé anís estrellado, manzanilla, etc. A eso es una intoxicación. Pero para no decirle a la madre que encima de la culpabilidad que tiene, decirle que ella es responsable por esa intoxicación, se habla de una intoxicación folclórica como causa, para no agravar la situación emotivamente. ¿Qué hay? Saben que, por ejemplo, un chico no tiene una fractura como la tenemos los adultos porque los huesos están en formación, y una fractura en un hueso pediátrico se llama en rama verde. Quiere decir, se rompe, y el hueso es así, se rompe un pedacito y el otro se dobla. No llega a fracturarse, a romperse, porque todavía es flexible. ¿Qué puede haber? Golpes, traumatismos, ¿qué puede haber? Lesiones, bueno, infecciones de piel, lesiones cortantes, gastroenteritis, deshidratación, debut diabético, son los casos más comunes. Si ustedes van a un hospital de pediatría, pueden llegar a ver casos más complejos, problemas renales, otros problemas de malformaciones. No es lo común. Lo común que tienen los chicos es o una diarrea o una constipación, o se pegaron un porrazo, como le pasó al nene de Katy, o alguna de las comunes. Un problema respiratorio, un resfrío grave, no se habla de asma, se habla de broncoespasmo, que es muy común. Pediatría y obstetricia, a ver, además de preeclampsia y diabetes gestacional, tienen el síndrome HELP,
que compromete el hígado, que se comprueba con proteinuria en la orina. Después tienen amenaza de parto prematuro, tienen aborto espontáneo, aborto parcial, tienen embarazo ectópico, ese tipo de problemas de embarazo. Pero, insisto, repasamos y lo vemos cuando sea el momento de práctica 2, porque capaz que si lo repasamos ahora, por ahí se les complica. Lo que se presenta en el programa de prácticas 1 es la diversidad de las generalidades de la atención de enfermería, que no solo atiende al adulto, sino atiende a la mujer embarazada, que es un estadio especial de la mujer, y al niño. Y en la parte de niños saben que tienen un montón de cosas con la prevención y las vacunas y esto, y las curvas de crecimiento y el desarrollo normal, todo eso. ¿Qué van a ver especialmente? Van a ver, si ni siquiera ven adulto 1, porque lo ven en segundo año, quiere decir que el alumno que va a rendir un examen de práctica ni siquiera sabe todavía de patologías. Entonces estamos hablando de problemas, necesidades básicas. Comienzan por las biológicas y siguen por las de relación. ¿Por qué? Porque lo que decía Katy, que vio en el programa, insiste en que enfermería, si quieren una definición, la definición de Henderson es la más redondita que yo vi entre todas las montones teoristas que hay. Porque habla de todo lo que hace enfermería. Atiende a la persona en una enfermedad leve, la atiende en una enfermedad grave y la atiende en una enfermedad crónica o desahuciada. O sea, en cualquier estado. Y siempre tiende o a la recuperación o a una muerte digna. Y hace cuidados para alteraciones de necesidades básicas. ¿Qué dice la definición de Henderson? Que tiene que el enfermero ayudarle al paciente. El paciente tiene que tener 3 cosas, según Henderson: fuerza, conocimiento y voluntad. La fuerza, uno ayuda al paciente. El conocimiento, enfermería explica el procedimiento, explica todo. No sin que el médico le haya comunicado el diagnóstico antes. Entendamos que nosotros explicamos un procedimiento o aclaramos lo que el médico le dijo y el paciente no entendió. Nosotros no le damos información nueva. Y la voluntad la tiene que poner la persona porque todavía no se consigue, no se compra en ningún lado. Si uno lo puede ayudar con la fuerza cuando al paciente le falta, uno le puede explicar algo cuando el paciente no entiende, pero la voluntad la tiene que tener el paciente. Un paciente que no tiene voluntad de mejorar, no mejora, por mejor enfermero que tenga al lado. Esto es otra realidad. Entonces, paradigma de enfermería. Persona, salud y entorno, que es con lo que nosotros trabajamos. Trabajamos sobre una persona para que recupere su salud o su estadio de homeostasis física y psíquica en relación a su entorno, que es lo que el médico no hace. Entonces, como todo entra, eso es el holismo de enfermería, todo entra dentro del área en la cual un enfermero se puede ocupar. Por eso son todas las necesidades que tenemos, no solo las biológicas. Eso es lo primero que se explica cuando ustedes entran a la carrera. Se les da todo el panorama. Por eso habla de mujer embarazada y de niños. Pero no se trata todavía, porque todavía no vieron patologías de ningún tipo, ni vieron alteración de necesidades de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que sí tienen que tener bien en conocimiento? La etapa de valoración. Conocer qué es un PAE, que el PAE básicamente lo pueden explicar como quieran, pero tiene que ser
racional, lógico y sistemático. Además es dinámico porque cambia todo el tiempo, así como el estado de la persona cambia todo el tiempo. Es una manera de organizar la tarea de enfermería. Con eso, a mí no me gustan las definiciones de memoria, lo explican como quieren. Mientras que tenga esos conceptos, para mí está bien. ¿Cuántas etapas tiene? ¿Qué corresponde en cada etapa? Y en profundidad la etapa de valoración. Obviamente, examen físico y signos vitales es lo primero que tienen que conocer y tienen que ver. De signos vitales tienen que saber si admiten errores, los estadios normales y alterados con las palabritas de valoración que corresponden, que es lo que yo pido siempre al principio. Valoración de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son aquellos mediciones universales que nos permiten conocer el medio interno del paciente o de la persona. Corresponde que a la persona la llamemos sujeto de atención. Ni paciente ni nada. Que después decimos paciente, pero corresponde que se lo llame o sujeto de atención o cliente, si es un lugar privado. ¿Por qué son 4? Porque son 4 que tienen parámetros universales para cualquier persona. Obviamente estamos hablando de adultos. Los niños tienen parámetros distintos, pero ya lo van a ver después. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ningún otro signo vital que tenga parámetros normales universales, ni aún la saturación. Hay una gran discusión con respecto a eso. Todavía los signos vitales son 4. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. Una persona puede tener una frecuencia respiratoria alterada, pero por una patología ser normal para ella. Igual que con la tensión arterial. El hipertenso no vuelve a tener valores normales, sino que tiene valores controlados. Por eso se medica. Yo no puedo, un hipertenso, hablar de volverlo a un valor normal, porque no va a pasar. Entonces, cuando yo hago, y esto para que lo tengan para después, cuando yo hago la planificación en los objetivos, no conviene poner nunca, cuando hay una alteración de un signo vital, que el paciente recobre el valor normal. Generalmente ponemos mejorar, o disminuir, o aumentar, porque es muy difícil que con una sola intervención de enfermería, a un paciente que tiene la presión por las nubes, lo bajemos al normal. Y a lo mejor no baja al normal, pero va a mejorar. En vez de 200 va a tener 180. Con eso es suficiente. Alcancé el objetivo, la intervención estuvo bien. ¿Se entiende por qué? El objetivo tiene que ser de un logro fácil. Si yo le pongo volver al normal, a lo mejor ni el día que se va de alta lo tiene normal. Debería estar dentro de su normal. Pero yo no puedo esperar hasta que lo den de alta para saber si lo que hice estuvo bien. Yo tengo un paciente con hipertermia. ¿Qué corresponde que le haga? Que le aplique medios físicos o que lo bañe. Eso no quiere decir que va a recuperar el normal. Eso quiere decir que hasta que el médico le mande un antitérmico para que trabaje, yo estoy haciendo algo para que esa temperatura descienda un poco. Mejora el valor. Errores comunes. No sé, Profe, decime. cuando la presión está baja se dice hipotensión. Y cuando está alta se dice hipertensión. Bien, Cuando y está con respecto a normal, la fiebre, cuando está normal es normotenso. La temperatura es normotensa. hipotermia
Normotermia Sí, o hipertermia. Hipertermia, bien. pirexia. Fiebre no me quiere decir nada. Fibrícula no me quiere decir Bien. nada. Hipotermia, normotermia o hipertermia. Bien. Frecuencia cardíaca. Y ¿Qué? si es fiebre, dijo, ¿cómo dijo? Pirexia. Hipertermia o pirexia. Ah, bien. A mí me gusta más fácil hipertermia porque se aprende más fácil. Entonces, febrícula no ocupamos esa palabra. No, No. porque está dentro de los valores normales. Es una categoría dentro de los valores normales. Bien. Bien, bien, bien. Frecuencia cardíaca. Bradicárdico, normocárdico o taquicárdico. Bien. Respiratoria es la que cambia, porque usa otra palabrita que también se puede usar. Ahora vamos a explicar por qué las palabritas. O está eupneico, que es el normal, Sí. o está taquipneico, o está bradipneico. O sea, si entienden de gramática, hay dos prefijos que se usan para modificar el sustantivo. O es taqui o es hiper, para mucho. O es hipo o es bradi, para poco. Eupnea es porque el prefijo eu quiere decir normal. Se puede decir eucárdico, se puede decir eutérmico, porque es un prefijo válido, mucho menos usado. O sea, no es que está mal si lo ven en algún lado, mucho menos usado. Pero trabajemos con lo que todo el mundo usa y entiende, que es más fácil, porque hay más maneras de decirlo, pero en tanto sea una manera válida, para mí está bien. ¿Estamos? Después podemos entrar, si quieren, en otro momento, sobre cuánto que nos dice un signo vital, qué pasa biológicamente una persona que está hipertensa. Sabemos que para la tensión arterial tenemos dos valores, uno sistólico y uno diastólico. ¿Qué es el valor sistólico? ¿Qué me dice que pasa cuando yo veo el valor sistólico? ¿Qué me dice cuando pasa el valor diastólico? ¿Qué pasa cuando se altera uno de los dos o los dos? ¿Por qué uno es más grave que el otro? Eso tiene que ver con cuánta biología yo conozca. Y los dos tienen efecto en la circulación. ¿Estamos? Con respecto a el pulso, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Son la regla mnemotécnica es frita. Son las 5 cosas que valoramos con el pulso. Entonces, ¿cuáles son las que van a usar siempre? Frecuencia, que es cuánto en un minuto. Ritmo, si todos los espacios entre latido y latido son todos iguales. Si no es rítmico, es arrítmico, y el arrítmico tiene que ver con un problema cardíaco. Intensidad. Cuando yo pongo los deditos y palpo la arteria radial, ¿lo siento enseguida, el pulso está fuerte, o el pulso lo tengo que encontrar porque apenas lo escucho? Fuerte o débil. Con eso sobra. Después podemos hablar de cómo se llama uno y otro. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se puede alterar de manera voluntaria. Quiere decir, yo no le tengo que decir a la persona que le estoy tomando la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el signo externo que yo cuento
para los ciclos de inspiración y expiración las elevaciones del tórax. Dice que uno debe poner la mano sobre el pecho. Yo le pongo la mano sobre el pecho, la persona se da cuenta. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el termómetro, simulo que sostengo la mano sobre el pecho y con la otra mano cuento las veces que se eleva el tórax. Y bueno, la ocultación tiene que ver con ruidos que escuchamos con el estetoscopio. Y depende de dónde lo ponga, es lo que yo voy a escuchar. ¿Qué cosas hacen ruido en el cuerpo? El intestino, el estómago, el corazón, los pulmones, y obviamente toda la parte de la tráquea, etcétera, si voy a escuchar. Pero entonces, una persona viva va a tener ruidos en el corazón, en los pulmones y en el intestino. No le puede faltar uno de los tres porque si no está muerta. Por eso es importante aclarar si hay ruidos hidroaéreos positivos o negativos. Negativos está muerto. Positivos o muy positivos, cuando se me escuchan a simple vista, me suenan las tripas porque tengo hambre. Ruidos hidroaéreos, 2 o 3 rayitas de más. Ruidos hidroaéreos disminuidos, una persona constipada que está en cama. Puede tener los ruidos hidroaéreos disminuidos. Entonces, más o menos con eso tienen las técnicas y tienen... Pregúntenme ustedes qué otra cosa básica de primer año no recuerdan o no la vieron. Porque esto es un vuelo de pájaro así, muy rápido. Pero bueno, por eso les dije que tuvieran preguntas. Los tipos de ruido, ¿los va a ¿Cuál? preguntar? Si son matidez, si son nitidez aguda, Bueno, grave. a ver, con respecto a Los los tipos de ruido ruidos, no, o con que con re- digamos que tienen ruido estamos bien. a ver, ruidos hidroaéreos o ruidos que yo hago, no, hidroaéreos no, ruidos que yo hago para escuchar cuando hago percusión. Yo lo único que voy a pedirles, primero porque ustedes no han tomado contacto con pacientes, lo pueden hacer con la mascota, con el marido, con el hijo, con el que sea. Cuando ustedes, ¿cómo se hace la percusión? Adulto, 2 dedos de la mano no hábil con un dedo de la mano hábil. Apoyo los 2 dedos de la mano no hábil y golpeo sobre mis dedos con el otro dedo. Puedo usar uno o puedo usar 2. ¿Dónde tiene que resonar atimpánico? Se habla de timpánico o mátido. ¿Dónde tiene que resonar timpánico? En el pulmón, donde se espera que haya una gran cavidad llena de aire. ¿Dónde no debe sonar timpánico? En el abdomen. Si me suena timpánico en el abdomen, es que tengo un problema. Puedo tener acumulación de gases o puedo tener patologías más complicadas. Entonces, ¿cómo diferencio el timpánico del mátido? Yo suelo decirle a los alumnos de primer año que agarren una cajita de cartón y la golpeen igual vacía y escuchen cómo suena. Y que hagan lo mismo, pero cuando la llenan de medias, por ejemplo, medias de soquetes o una toalla, y la golpean y hace un tono más apagado, mátido. Y ahí entienden lo que es timpánico cuando resuena y mátido. Para diferenciarlo, digamos, suena hueco, resuena adentro, es timpánico. Cuando no resuena, es mátido. Palpación. La palpación se hace con 2 dedos de la mano hábil, presionando levemente sobre la piel, de acuerdo al lugar donde yo voy a palpar, es lo que voy a encontrar. Si yo voy a palpar el hipocondrio derecho, voy a encontrarme con el hígado. ¿Dónde voy a palpar el hígado? Por debajo
de la última costilla. Lo primero que toco es el hígado. Si está blandito, está bien. Si noto algo como una esponja dura, está mal. Es un hígado fibroso, patológico. Del lado izquierdo, el vaso. Muy difícil que el vaso esté fibroso. Lo que puede presentar el vaso es dolor o no. Una persona que tuvo un traumatismo, hago palpación en el hipocondrio izquierdo y entonces se va a quejar de dolor. Puede tener o estallado el vaso o tener un derrame. ¿Qué voy a palpar en el epigastrio? El estómago. ¿Dónde le va a doler a la persona si tiene un problema de vesícula o si tiene un problema de estómago? En la boca del estómago. ¿Dónde es? Debajo de la apófisis sifoides, que es el final del esternón. En la zona umbilical está el intestino delgado. Es donde voy a escuchar gases o voy a escuchar más ruidos. Es donde se mueve todo el líquido. Flanco derecho, flanco izquierdo, intestino grueso. Fosa ilíaca derecha, apéndice. Fosa ilíaca izquierda, última parte del intestino, no voy a escuchar nada. ¿Dónde voy a palpar si hay un globo vesical? Suprapúbico, justo por encima, donde termina el hueso púbico. Si toco y parece como que toco un globito, una bombita de agua de carnaval, hay un globo vesical. El único órgano que no se palpa de frente es el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón no está dentro de la cavidad peritoneal, no está dentro de la bolsa peritoneal, sino que está por detrás, pegado a la última, o sea, por debajo de las últimas costillas. ¿Cómo voy a hacer una palpación del riñón? Lo que se llama puño percusión. Con el puño toco sobre la pared de la espalda por debajo de la última costilla y ahí, si hay dolor, hay un problema en el riñón. Se acabó especialidades del examen físico. Lo que se ve a simple vista en alteraciones de la piel, en heridas, cicatrices, etcétera, se describe como tal. ¿Cómo puedo comprobar si hay circulación en una parte distal, en una pierna? Por los pulsos periféricos. Es pulso periférico, temperatura de la piel y coloración de la piel. Un paciente que vino de un accidente, de un politraumatismo, y no sé si por ahí tiene una hemorragia interna en una de las dos piernas, o, además de los golpes en el momento, no se ven las hematomas, aparecen después. Entonces voy a palpar los pulsos periféricos y voy a ver si la piel está, comparo un miembro con el otro, a igual temperatura, igual coloración. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Porque yo me pierdo a veces. Sé que es un montón de cosas, pero no voy a preguntarlas todas. ¿Estamos? No te agarres la cabeza, Valeria, porque no vas a tener problema. Pero son cosas que deberían haberse tenido muy en claro en el primer año para después hacerlo mucho mejor. Yo lamento que no hayan sido mis alumnas en primer año con esto. Pero bueno. Profe, ya dijo que no va a preguntar Bueno, eso sí, de en que fin, los tipos de venas, digamos, las venas periféricas, la bradicardia, la radial, la unión de la vena en los brazos, eso no. A ver. Es como que... Ahora repasamos. ¿Qué me querías preguntar, Katy? Bueno, en fin, como el examen se basaría en todo lo que estuvimos hablando, como una síntesis. 5 o 6 preguntas, nada más. Sobre todo, Bien. piensen en el PAE y en las necesidades básicas. Bien. Vamos. Genial. A ver, milagros. Plexo braquial es con lo que trabaja más un enfermero. Se supone que uno debería conocer los nombres de las arterias y de las venas de todo el cuerpo.
Yo sé que probablemente nunca se las presentaron. Vamos a hacer grandes diferencias. Arterias y venas. Las arterias tienen 3 capas. Las venas tienen 2. ¿Cuál es la diferencia en las arterias? Que como reciben la onda del ventrículo izquierdo y tienen pulso, tienen una capa muscular intermedia. Las venas no. No hay una varice de arteria, porque tienen una capa elástica, músculo liso entre medio. Las arterias reciben el nombre normalmente del lugar por donde transcurren o del hueso donde se apoyan. Las venas tienen nombres especiales. Si vamos a pensar arterias de plexo braquial, sale del callado de la aorta. ¿Vieron que cuando está el dibujito del corazón hay 3 tubitos que salen para arriba? Un tubito, por ejemplo, el que está más hacia el lado izquierdo, se convierte en la subclavia, porque va debajo de la clavícula. Pasa por la axila, se llama arteria axilar, donde tomamos la temperatura. Pasa por el antebrazo y se llama arteria humeral, porque apoya en el húmero. Pasa por arriba del radio, se llama arteria radial. Los otros 2 tubitos que salen del corazón, uno va al cerebro por vía de la carótida, el otro, el que va para el lado derecho, se subdivide. Uno va para la carótida derecha y el otro se convierte en la subclavia derecha. Venas. Hay una regla que se da en todo el cuerpo humano. Por cada arteria hay 2 venas, porque es más fácil que la sangre fluya con el impulso del ventrículo izquierdo, necesita un solo tubito. En cambio, para volver, como le cuesta más, hay 2. En el caso del brazo, hay 2, que también les digo cómo diferenciar el nombre. Una es basílica y la otra es cefálica. Posición anatómica es con la palma de la mano hacia adelante. Si yo levanto la palma y acerco el brazo a la cabeza, la que está más cerca de mi cabeza es la cefálica y la otra es la basílica. Ahí sé cuál es cuál. Obviamente las venas se anastomosan y se entrecruzan y se multiplican, y en la articulación del codo, sobre todo, tenemos además una vena media, porque como es una bisagra el codo, las venas se las arreglan para pasar por entre medio de la articulación sin tener que estar presionadas por la articulación. Por eso que se ramifican. Y tenemos muchas venitas. Las venas se subdividen, así como se subdividen los bronquios. Tenemos desde una vena grande hasta un capilar. En todo el cuerpo pasa igual. Pero acuérdense, si van a acordarse del brazo, porque es el más importante, es con el que trabajamos siempre. No quiero dar demasiado, porque después la cara de Valeria me la imagino, y está pensando que no va a saber nada, que no va a poder aprobar. Que no se preocupe, porque le voy a preguntar sencillo. Esto no es para complicarles el examen, es para completar sus conocimientos, porque seguramente esto no lo vieron nunca. Y sí, es importante, todo es importante. Vamos, el hecho de que yo lo tenga presente es porque lo estudié y lo trabajo. ¿Ustedes se creen que todos los enfermeros tienen todos estos conocimientos presentes todo el tiempo? La mayoría los dejaron en el lugar donde estudiaron, allá lejos y hace tiempo, y hacen las cosas rutinariamente. No debería ser así, porque todo esto nos da más información cada vez. Pero como yo les doy la información a medida que ustedes preguntan, si seguimos más, seguimos con más. Pero si revisaron, no hay mucho más que necesiten para Yo ahora. creo que ahí estaríamos, ¿o no? Con lo que nos ha dicho. Yo le A tengo ver. más miedo al tendido de cama. Nah. Está en cualquier
Cualquier libro de enfermería que tengas que busques, lo buscas en internet, te lo van a explicar, no te preocupes. Por eso no hay problema. A ver, podríamos hablar de mecánica corporal. ¿Cuál es la posición que debe tener, la posición más firme para que un enfermero movilice a un paciente? ¿De qué lado me tengo que aproximar? ¿De dónde lo tengo que tomar? Eso sí es importante. Yo no lo voy a preguntar, pero por ejemplo, la posición más firme es con los pies separados a la altura de los hombros y yo tengo obviamente, si soy diestra, mi pie diestro va a ser el derecho, el pie derecho adelantado del otro, porque quiere decir que entonces no me voy a caer de costado, ni me voy a caer ni para adelante ni para atrás. Esa es la posición más firme. Pies separados a la altura de los hombros y, por ejemplo, el pie derecho adelantado medio paso. Y si hago fuerza con los muslos, no con la columna. Porque entonces me lesiono. O Si sea, me lesiono, hacemos fuerza con la rodilla. con los muslos. Es la posición cuando en vez de estar parado estás medio como que estás haciendo equilibrio, que te agachás un poquito con la cola, pero con la espalda derecha. Posición que hacen en los gimnasios para la mayoría de los ejercicios. A ver. Cuando hacen sentadillas, chicas. Sí, pero apenitas. No es tanto, es apenitas. A ver. ¿Cómo hago yo para movilizar a un paciente en la cama? Según la estructura ósea, hay dos cinturas donde yo puedo tomar con seguridad a un paciente. Una es la cintura escapular, escápula, es el hombro. Cintura escapular quiere decir clavícula, escápula, clavícula, articuladas con la columna, con el esternón y con el hombro. Forman una cintura. Eso es una estructura fuerte donde yo lo puedo tomar. No lo puedo tomar del brazo, lo voy a tomar del hombro y voy a moverlo con la cintura escapular. Y la otra es la cintura pélvica, donde tienen el hueso de la pelvis, el pubis por delante y la columna por detrás, las vértebras. ¿Dónde lo voy a tomar? Teóricamente el huesito de la cadera. Entonces yo voy a rotar a un paciente, lo voy a tomar del hombro y de la cadera y puedo tirar de ahí, porque es una estructura ósea segura. ¿Sí? Y no hago fuerza utilizo la masa del cuerpo del paciente para tirar con todo mi cuerpo en bloque, porque si no hago fuerza, no puedo tirar con el brazo. Eso es aprender a mover el cuerpo y a utilizar la fuerza. Cuando tengo que subir a un paciente, los pacientes están en semifauler. ¿Qué pasa? Tobogán, están todos hechos un ovillo con las patas al pie de la cama. ¿Cómo hago para subirlo? Primero, yo no tiro de un carro cuesta arriba si lo puedo no hacer. Entonces, voy a subir a un paciente para subirlo hacia la cabecera, voy a poner la cama horizontal. Primero. Segundo, la almohada la voy a poner parada detrás de la cabeza. Parada detrás de la cabeza. Para que si me paso de envión, no lo estrelle contra la cabecera de la cama. Porque a veces lo subimos entre dos. Lo subimos con las aleas, y 1, 2, 3, ¡paf! Golpeamos la cabeza. Pone la almohada, si golpea con la almohada no pasa nada. Estoy yo sola, que me ayude con una pierna, que la flexione, que haga fuerza para arriba, y entonces yo tiro de la cintura escapular o de las axilas y lo tiro para arriba, con la cama horizontal. Después lo vuelvo a levantar. Eso es una manera de no lastimarse uno y de no lastimar a la persona. Con los abuelitos, con las personas mayores, suele pasar que cuando uno empieza a agarrar de un lado, ¡ay, que me duele! Y le hacemos daño. Entonces hay que saber de dónde agarrar. Si voy a lateralizarlo, fijarme que no presione el brazo, porque generalmente es el brazo que tiene la vía, que el brazo esté separado del cuerpo.
puedo utilizar, si no es una fractura de cadera, una posición de sim, que doble una rodilla para que gire más fácil. ¿Puede la persona colaborar conmigo? Sí, le digo, levanto la baranda de la cama. A ver, nunca voy a rotar a un paciente sin las barandas levantadas, porque se me puede caer. Entonces, con la baranda levantada, le pido que se tome de la baranda y que me ayude y haga fuerza. Generalmente, cuando el paciente empieza a estar mejor, sobre todo si es muy mayor o ha estado mal, le gusta colaborar